quieren, pueden levantar la mano también y se les responde la pregunta, ¿no? Claro que al final de la exposición. Entonces, vuelvo a recalcar, la delegada que esté atenta si hay alguna falla, que me avise al WhatsApp. Empezamos entonces. Son 37 conectados. Voy a tomar una captura de pantalla de los asistentes para mandar al coordinador del curso la asistencia del día de hoy. Sí se me escucha, ¿verdad, delegada? Sí, doctora, sí se puede escuchar. Bueno, para hacer un diagnóstico se necesita de una parte de la anamnesis, las preguntas que le realizamos a los pacientes y también es muy importante, aparte de la anamnesis, examen físico y como en tercer lugar están los exámenes complementarios, ¿no? Más que todo esto es para confirmar ya nuestras posibilidades diagnósticas y mejorar con eso el diagnóstico y por tanto el tratamiento. Entonces, el primer examen complementario que nos ayuda en cardiología son las radiografías de tórax, ¿no? Que nos muestran la forma, el tamaño del corazón y también las diferentes partes anatómicas de las siluetas de los vasos sanguíneos. Principalmente los que están ubicados son las arterias pulmonares, las venas pulmonares, ¿no? Entonces, es más sensible para detectar el crecimiento del corazón y poco específica para determinar exactamente las cavidades, ¿no? Entonces, ustedes tienen que pedir una radiografía para medir el tamaño del corazón, es la radiografía postero-anterior, ¿no? Como se ve en esta imagen. Vamos a ver. Entonces, en esta radiografía, que es la postero-anterior, en la cual la silueta cardíaca, si ven, esta parte horizontal que ven aquí es la placa que ponen los tecnólogos cuando toman rayos X. Y si se ven que está en postero anterior, el corazón está mucho más cerca a esta placa, ¿no? Si se dan cuenta. ¿Qué quiere decir? Que lo ponen, pues, que lo ponen en la parte posterior, ¿no? Y el anteroposterior, que es usualmente en los pacientes que no se pueden movilizar, que están hospitalizados. Usualmente el postero anterior es para los pacientes que están de forma ambulatoria, ¿no? Es más fácil tomarles a ellos así. Incluso les toman de pie, ¿no? El anteroposterior, que esta es la parte aquí es la parte de la espalda, acá, lo ponen atrás. Usualmente los pacientes están acostados, ¿m? Y algunos pacientes con insuficiencia cardíaca, están con disnea, no se pueden movilizar o no se pueden poner de pie para tomarles la radiografía. Entonces, más en ellos usan el anteroposterior, ¿no? La vista anteroposterior. Y como se dan cuenta, el corazón está un poco más alejado de la placa, ¿no? De metal. Y es por eso que no es tan valorable para decir cardiomegalia esta posición, ¿no? Es mucho más valorable la postero anterior. ¿Y qué medimos, no? Medimos el tamaño del corazón, vemos la forma del corazón, los perfiles del corazón, la circulación y la estructura musculoesquelética, ¿no? Así tenemos que ver en un rayos X. Entonces, vean, esta es la radiografía ideal, perdón, esta es una radiografía
anteroposterior. Es una radiografía, esta es una anteroposterior. Es como en un paciente tomado en de cúbito dorsal usualmente, ¿no? Entonces, veamos que pues hay puntos anatómicos. Aquí en uno vemos las referencias anatómicas. Vemos, por ejemplo, aquí en uno, todo esto de acá que estoy señalando sería la vena cava superior. Aquí en dos, por aquí, es las cavidades derechas, ¿no? El tres es el botón aórtico. El cuatro sería la arteria pulmonar y cinco al ventrículo izquierdo, ¿no? Igual forma de la radiografía lateral que vamos a ver mucho mejor en esta imagen, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? Aquí en azul vemos la vena cava superior, bueno, el borde, ¿no? El borde de la vena cava superior, las cavidades derechas como la aurícula, usualmente la aurícula derecha aquí, más abajo la vena cava inferior. Si están dilatadas, pues estos aumentan de tamaño, ¿no? Esto es lo normal. El botón callado aórtico, la arteria pulmonar y pues el ventrículo izquierdo. Y en forma lateral, entonces lo que vemos es el borde libre del ventrículo derecho, inferior, borde inferior o cara inferior del ventrículo izquierdo, un poco de la vena cava inferior, la aurícula izquierda se ve mucho mejor en el lateral, ¿no? Si hay una estenosis mitral que dilata la aurícula izquierda, entonces una radiografía lateral nos va a ayudar a observar mucho mejor la aurícula izquierda. Y pues también se observa el callado aórtico, ¿no? El borde del callado aórtico. Entonces lo que tenemos que sacar en una radiografía de tórax es el índice cardiotorácico para determinar si hay aumento de la cavidad cardíaca que se llama cardiomegalia, ¿no? Hay diferentes grados, pero el índice cardiotorácico se traza una línea media y una horizontal, y entonces de la línea media hacia el lado derecho, se traza hacia el lado más dilatado, más prominente, ¿no? Por ejemplo, acá no es lo más ancho o más dilatado es a este nivel más o menos, ¿no? De la aurícula derecha. Entonces ahí se traza una línea hacia la línea media que habíamos trazado previamente. Del mismo modo, del lado izquierdo, del lado más prominente, se parte hacia la línea media, ¿no? El lado más prominente está aquí en el B, ¿no? Entonces vamos a sumar los dos lados que habíamos trazado, el lado derecho con el lado izquierdo, que sería A y B, y con el diámetro general, ¿no? Que sería el C. Entonces la fórmula es A más B sobre C. Entonces el índice cardiotorácico debe de ser menos de 0.5. Si es de 0.5 a puntos, de 0.51 a 0.54, es grado 1 la cardiomegalia. Si es de 0.55 a 0.59, grado 2, de 0.6 a 0.64, grado 3, y más de 0.65, es grado 4, ¿no? Entonces, ahí vamos evaluando la severidad de la cardiomegalia. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un rayos X normal. Vean, trazamos una línea media y, una línea horizontal, ¿no? La línea horizontal nos está midiendo 11.6. Luego trazamos del lado derecho de la línea media hacia el lado más prominente, que es por aquí más o menos, mide 1.5, y de la línea media hacia el lado más prominente del lado izquierdo, que mide un 3.3. Entonces, hacemos la suma 1.5 más 3.3, 4.8, entre 11.6, 0.41, ¿no? Índice cardiotorácico normal. Entonces, así tenemos que, con esa fórmula podemos obtener el índice cardiotorácico. Entonces, también como hemos visto las diferentes referencias anatómicas, por ejemplo, si observamos un aumento o dilatación en el lugar de la aurícula derecha, como vemos acá, en el color verde, entonces podemos deducir algunos diagnósticos. ¿Qué está en el lado derecho? Por ejemplo, puede ser una enfermedad, hipertensión pulmonar,
También puede ser una comunicación interauricular, ya ustedes hicieron cardiopatías congénitas. Pueden ser enfermedades de las válvulas. En el lado derecho está pulmonar y tricuspidia, también una de esas. Si hay dilatación de la aurícula izquierda, entonces, ¿qué dilata la aurícula izquierda? La obstrucción del paso de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo se llama estenosis mitral. ¿M? Entonces, también puede haber tumores en la aurícula izquierda que lo puedan dilatar. También puede haber coartación de la aorta, ¿no? Que ya son congénitos. El ventrículo derecho, igual es más o menos parecido a la dilatación de las causas, son parecidas a la de dilatación de la aurícula derecha, como hipertensión pulmonar, insuficiencia tricuspidia, una comunicación interauricular, una tetralogía de Fallot, que son congénitos. Entonces, para que ustedes tengan una idea, las cardiopatías congénitas, no todas, la mayoría, excepto pues el PCA o la coartación de aorta, ¿no? Pero como les digo, la mayoría dilatan el lado derecho del corazón. Y las cardiopatías isquémicas o infartos o enfermedades valvulares usualmente dilatan y hay alteración de la contractibilidad del lado izquierdo del corazón, ¿no? Entonces veamos acá, por ejemplo, número 4 dice ventrículo izquierdo. ¿Qué dilata el ventrículo izquierdo? Una hipertensión arterial que aumenta el volumen, ¿no? Por así decirlo. Aumenta el volumen por hipertrofia, ¿no? Porque hay aumento del grosor, entonces en una radiografía se puede observar un crecimiento, ¿no? Del ventrículo izquierdo. También enfermedad valvular aórtica, que también genera hipertrofia, o miocardiopatías dilatadas, ¿no? Y también cortocircuitos aortopulmonares o una coartación de aorta, ¿no? Que se comporta como una estenosis, ¿no? Entonces, estas patologías pueden aumentar el grosor o también pueden dilatarlo, ¿no? ¿Qué hallamos en una radiografía de tórax en un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva? Hallamos edema intersticial, o sea, borramientos peribronquiales, las líneas B de Kerley, edema alveolar, derrame pleural, ¿no? En estenosis de la válvula pulmonar puede haber dilatación de la arteria pulmonar. En estenosis mitral, dilatación de la aurícula izquierda, signos de congestión pulmonar, ¿no? Venosa. Igual en la insuficiencia mitral, dilatación también de la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, y sobre todo, entonces, en enfermedades cardíacas, lo que buscamos es el edema intersticial, con la congestión, ¿no? En insuficiencias cardíacas. ¿Qué puede alterar o qué puede magnificar la, el tamaño del corazón y pues llevarnos a un error diagnóstico? La proyección, ¿no? Entonces habíamos dicho que la proyección posterior-anterior es la ideal. La antero-posterior puede ocasionar el fenómeno de magnificación. Entonces, no podemos sacar un índice cardiotorácico con una radiografía que está tomada en antero-posterior, porque hay fenómeno de magnificación. Tiene que ser en postero-anterior, ¿no? Te lo repito. Y ustedes ya, como también están llevando imágenes, introducción a las imágenes, ¿no? Entonces, ustedes ya deben de saber diferenciar anatómicamente cuándo es una radiografía anteroposterior y posterior-anterior, ¿no? No es el objetivo de la clase, pero si no lo saben, ya tienen que ir a repasarlo, ¿no? Inspiración, por ejemplo, la inspiración insuficiente, ¿no? Cuando tomamos radiografía de tórax, al capturar la imagen, se le pide al paciente que inspire, ¿no? Entonces, cuando este es insuficiente, también el diafragma se suele desplazar hacia arriba y pues hace demostrar un mayor tamaño del corazón. Eso. Entonces hay que ver ahí en la radiografía el diafragma, ¿no? También en pacientes con obesidad, embarazo o ascitis, entonces que impide la inspiración completa, también puede haber un error en la toma de la radiografía, ¿no? Pacientes con pectum excavatum
porque hay una compresión del esternón con la columna, también no podemos sacar ahí el índice cardiotorácico, ¿no? Porque está muy cerquita el corazón hacia el esternón, ¿no? Entonces, también no hay buena inspiración. También puede haber rotación, ¿no? Sobre todo al lado izquierdo. Hay enfermedades o cardiopatías congénitas que, pues, dextrocardia, ¿no? Que hay rotación del corazón o el mismo paciente, ¿no? Que no se puede movilizar cuando le toman rayos X y, pues, puede salir con rotación. Y los derrames pericárdicos, ¿no? Que de por sí ya aumentan la silueta, el aumento de la silueta cardíaca, entonces ahí tampoco no se puede precisar exactamente, o puede ocasionar, ¿no? Alteración en el aspecto del aumento del tamaño cardíaco, ¿no? Vamos a ver. Entonces, hay signos radiográficos de estas cardiopatías congénitas que yo he visto que también los han tomado en los exámenes, ¿no? Para el salud, para el ENAM, incluso para el residentado, ¿no? Entonces, estos diferentes signos radiológicos, ¿no? Entonces, si tenemos este signo radiológico, el signo del zapato sueco, como ven aquí, entonces lo más probable o la cardiopatía más probable es tetralogía de Fallot, ¿no? Hay también el signo de muñeco de nieve, como ven aquí en la imagen de abajo, y el de arriba como que se replica, ¿no? Entonces, esta es típico de la conexión anómala de las venas pulmonares, usualmente la total, ¿no? Entonces, ustedes saben que las venas pulmonares drenan la aurícula izquierda, ¿no? Pero hay cardiopatías congénitas, o sea, hay anomalías en las cuales no drenan en la aurícula izquierda, sino en la derecha. Entonces, a eso se refiere conexión anómala de las venas pulmonares, que las venas pulmonares drenen en vez de la izquierda, sino en la derecha. Y es por eso que aumentan el volumen en el lado derecho de la aurícula derecha. Como ven aquí, está dilatada la aurícula derecha y también el ventrículo derecho. Entonces aumentan el volumen en el lado derecho y hace como una imagen de muñeco de nieves, ¿no? La anomalía de Einstein también le denominan el signo de la caja, ¿no? Como ven, se asimila como una caja. La anomalía de Einstein es la implantación anormal de la válvula tricuspidia. Usualmente la válvula tricuspidia, que se implanta al mismo nivel que la mitral, se implanta mucho más abajo, haciendo que la aurícula derecha, perdón, haciendo que la aurícula derecha sea de mucho más volumen y un ventrículo derecho pequeño. Entonces, si ven aquí, hay bastante dilatación de la aurícula derecha, ¿no? El signo de la caja. Seguimos. Transposición de grandes vasos, ¿no? El signo del huevo, le dicen. El signo del huevo, porque se supone que la aorta nace del ventrículo izquierdo y la pulmonar del derecho. Entonces, la transposición, pues, es al revés, ¿no? Del ventrículo derecho nace la aorta y del ventrículo izquierdo la pulmonar. Entonces, transponen los grandes vasos. Es por eso que hay mayor volumen a nivel derecho, como ven aquí, y pues se ocasiona mm, frecuentemente, no es total, ¿no? No es patognomónico, pero sí, si encontramos este signo, entonces podríamos sospechar transposición de grandes vasos. Aquí vemos un rayos X con una dextrocardia, si se dan cuenta, ¿no? Que también se repite acá, una dextrocardia. O sea que el eje del corazón no está a la izquierda, ¿no? Si se dan cuenta, está aquí a la derecha, ¿no? Toda la anatomía está normal, solamente está rotado el corazón, ¿no? Y el EKG, entonces tendríamos que poner los electrodos todo al lado derecho, ¿no? Y también los soplos o la auscultación es al lado derecho. Entonces, con un rayos X, entonces simplemente con un rayos X podemos también diagnosticar dextrocardia. El signo del 3, como ven aquí, a ver, ahí está. El signo del 3 es un signo, como ven aquí, es como un 3. Aquí hay como una muesca, si se dan cuenta. Entonces, en donde está el callado aórtico, hay una muesca. Es típico de coartación de aorta.
Y ven aquí en la costilla es el signo de Ril. En la costilla como que tienen una muesca también. Vean. Entonces es típico de coartación de aorta. Hay que ser muy observativos, incluso también vean en la forma de la costilla, ¿no? Luego tenemos el signo del matraz, que es en el derrame pericárdico, ¿no? Vean. Es en el derrame pericárdico, como aumenta el volumen entre ambos pericardios parietal y visceral, entonces usualmente ocasiona este signo, ¿no? Y aquí vean el derrame pleural, ¿no? En pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? También hay signos de la pericarditis constrictiva. La inflamación crónica puede hacer que el pericardio se calcifique y vean aquí, sobre todo aquí, ¿no? Vean un borde blanco, si le ven, eso es la calcificación, ¿no? Pericarditis constrictiva, un borde radiopaco, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿en quiénes indicamos? En pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial y pulmonar, en pacientes con enfermedad coronaria, valvulopatías, derrame pericárdico, congénitos o alguna u otra miocardiopatía, ¿no? Listo. Entonces, eso es rayos X, ¿no? Ellos indicamos. Ahora, ¿a quiénes indicamos ecocardiograma transtorácico, no? Entonces, ustedes están rotando ya muchos por cardiología y otros aún no, pero van a verlo, ¿no? Les voy a preguntar si rotan conmigo, ¿no? Indicaciones para pacientes con ecocardiograma. El ecocardiograma permite obtener imágenes anatómicas estructurales en tiempo real. Evalúa las cavidades, evalúa el espesor del miocardio, evalúa las válvulas y si hubiera derrames o tumores también las evalúa, ¿no? Como ven acá, hay diferentes vistas del ecocardiograma, en las cuales cada vista es para evaluar una cavidad, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, el ventrículo izquierdo, aquí la motilidad o la contracción, si hubiera pacientes con infarto, entonces ya vemos la contracción del corazón, qué parte del corazón está alterado, aquí vemos las cuatro cavidades, abajo siempre las aurículas y arriba los ventrículos, este lado de mayor tamaño, el ventrículo izquierdo y de menor tamaño el derecho, ¿no? Entonces, evaluamos las válvulas también. Entonces, evaluamos en diferentes modos y también incluso con el efecto Doppler, ¿no? Que es el efecto Doppler color, ¿no? Entonces, podemos evaluar el tamaño de las válvulas, el grosor. También podemos evaluar el movimiento sistólico de la válvula, de las diferentes válvulas, ¿no? En especial de la mitral, el cierre de la válvula, de las válvulas mitral, aórtica, pulmonar, tricuspidia. Si hay masas o tumores, lo podemos evaluar, o vegetaciones. Si hay defectos septales o como cardiopatías congénitas, ¿no? Defectos septales en el septum interatrial, interventricular, se pueden evaluar. Si hay líquido alrededor, también se puede evaluar. Y algo muy importante, podemos sacar la fracción de eyección, ¿no? Lo que llamamos FEBI, la fracción de eyección, o sea, la capacidad de contracción del ventrículo izquierdo, ¿no? Y la gravedad de las estenosis también, ¿no? Como ven, este es un ecocardiograma y aquí estamos viendo la aurícula izquierda, la derecha, el ventrículo derecho, que es en forma triangular, eh, el ventrículo izquierdo, que es un poco más, tiene un poco más de grosor, más miocardio, tiene músculos papilares, ¿no? Y aquí vemos la banda moderadora en el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué más podemos evaluar con el Doppler espectral o Doppler color? La gravedad de las insuficiencias o regurgitaciones, que es lo mismo, la gravedad, ¿no? La localización de los cortocircuitos, ¿no? Con el Doppler. Estoy hablando ahora con el Doppler, ¿no? Entonces, vamos a ver ejemplos de ecocardiogramas patológicos. Vean aquí, esto no es normal, ¿no? Lo que vemos aquí. Es una masa en la aurícula derecha que está protruyendo al izquierdo. Y en la aurícula, perdón, en la aurícula izquierda y en la derecha también, en ambos. Aquí esto tampoco no es normal, ¿no? Es un reflujo
de la válvula mitral, es una insuficiencia mitral severa, ven aquí. Se supone que la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y no debe de regresar nada, pero aquí vean que está regresando, ¿no? Es una insuficiencia mitral severa. Aquí lo que estoy señalando es derrame pericárdico, ¿no? Es un, es un paciente, vean aquí, aparte que tiene una masa aquí en la válvula aórtica, también tiene líquido, ¿no? Ahora vamos a ver en un momento. Tiene líquido, ahí se ve la masa, le han hecho como una vista más, mm, le han hecho zoom. Aquí se ve la masa en la válvula aórtica. Vean, aquí está la masa en la válvula aórtica. Y se vio que al inicio también tenía derrame. Vamos a tratar de repetirlo. Aquí también tiene, ¿no? Derrame pleural. Es pleural, porque aquí están las capas del pericardio, la parietal y la visceral. Aquí se ve un poco que se despliegan y no hay líquido, ¿no? Entonces el derrame está más abajo, es de las pleuras. Aquí sí es derrame pericárdico, vean. Aquí está el derrame pericárdico. Cómo el corazón empieza a aumentar su contractibilidad, ¿no? También hay otro método invasivo que es el ecocardiograma transesofágico, que por una sonda endoscópica se introduce esta en el esófago, ¿no? Y pues evalúa la anatomía cardíaca mucho más específica. Usualmente si tenemos duda, ¿no? Por ejemplo, si hay trombos en la orejuela izquierda que no se puede ver muy bien en una ecografía transtorácica, o si hay vegetaciones muy pequeñas, o si hay foramen oval o comunicaciones interatriales pequeñas, se pueden evaluar mediante un ecocardiograma transesofágico, que es así. Se ve mucho mejor, mucho más nítido la imagen. Y aquí, por ejemplo, vemos una insuficiencia aórtica, ¿no? Entonces, el transesofágico, sí, aquí sería el ventrículo izquierdo y arriba la aurícula izquierda. Sería al revés la imagen que en el transtorácico. Entonces, lo que más van a ver ustedes son ecocardiogramas transtorácicos, ¿no? Que van a evaluar válvulas, ¿no? Estenosis mitral. Por ejemplo, si hablamos de estenosis mitral, vamos a ver dilatación de la aurícula izquierda, engrosamiento de la válvula mitral, o sea, de cada patología hay características, ¿no? Insuficiencia mitral también hay dilatación de la aurícula izquierda, pero hay reflujo, ¿no? Como hemos visto en una imagen. En estenosis aórtica hay engrosamiento de la válvula aórtica y disminución del área de apertura de la válvula aórtica, incremento de grosor del ventrículo izquierdo, ¿no? En la insuficiencia aórtica hay dilatación del ventrículo izquierdo porque regurgita la sangre en, en diástole, regurgita la sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo y es mucho más volumen. Es por eso que ustedes saben que el pulso de la insuficiencia aórtica es Magnus y Zeller, ¿no? De la estenosis aórtica es Tardus Parvus porque es menos el flujo a eyectar. En cambio, la insuficiencia aórtica es al revés. Y hay signos semiológicos de la insuficiencia aórtica que ustedes deben, si no les han enseñado, ustedes deben de buscar en la literatura, ¿no? Función ventricular izquierda, ¿no? También, por ejemplo, en los pacientes con infarto, se observa la anomalía del movimiento de la pared ventricular, ¿no? Por ejemplo, si es un infarto de la cara anterior, entre la cara anterior se ve que no se contrae, o es de la cara inferior, se ve la cara inferior que no se contrae, ¿no? Y engrosamientos, ¿no? Del ventrículo izquierdo. Así pasamos también a la prueba de esfuerzo. Entonces, la prueba de esfuerzo, como ven, consiste en la realización del ejercicio en una caminadora o bicicleta en algunos casos, una bicicleta estática, ¿no? Y mientras se monitorea el ritmo del corazón. Entonces, se les pone electrodos al paciente, como ven aquí, y estos electrodos van conectados a un software donde sale aquí el electrocardiograma y el paciente está haciendo esfuerzo y en tiempo real estamos viendo el electrocardiograma. Entonces, de inicio tomamos un electrocardiograma basal, la presión arterial basal,
la frecuencia cardíaca basal y calculamos a qué frecuencia cardíaca máxima debe llegar este paciente durante la prueba de esfuerzo. No es que hace la prueba de esfuerzo y cuándo vamos a parar, no sabe. Entonces, con eso, con la frecuencia cardíaca máxima, sabemos hasta qué nivel va a llegar el paciente. Entonces, la frecuencia cardíaca máxima, ¿cómo se calcula? Es 220 menos la edad. Entonces, si el paciente tiene, por ejemplo, 100 años, 220 menos 100 sería 120. Entonces, el paciente tiene que llegar hasta 120 de frecuencia cardíaca para que diga que pues esta prueba de esfuerzo lo ha terminado satisfactoriamente, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca va a subir, ¿no? Durante la prueba de esfuerzo, incluso también la presión arterial. Hay fases de la prueba de esfuerzo, hay también protocolos para hacer la prueba de esfuerzo. No a todos los pacientes se hace lo mismo. Cuando inicia la prueba de esfuerzo, esta banda asciende, sube, como ven aquí, se despliega y sube, y la velocidad es de inicio es lenta, ¿no? Y cada 3 minutos empieza a aumentar la velocidad. Puede haber hasta 7 fases, ¿no? 7 etapas. A la mayoría de los pacientes llegan a la etapa 3 o algunos a las 4, ¿no? Hay pacientes que son mayores de 70 años o 75 años o que tienen imposibilidad para caminar, entonces se puede hacer más lento esto. Es otro protocolo que se llama protocolo Nauto. El protocolo Bruce es el que es rápido, ¿no? Entonces los pacientes mayores de edad, adultos mayores, no, al inicio no hay un ascenso de esta tapiz rodante, solamente es plano y cada 3 minutos va aumentando la velocidad y al final va aumentando también. Cuando ya es etapa 4 o 5 recién empieza a ascender y ese en estos pacientes. Pero en los pacientes que son jóvenes o relativamente jóvenes y no tienen alteración eh, en los miembros inferiores para realizar la prueba de esfuerzo, entonces de inicio el tapiz va ascendiendo. Eso es protocolo Bruce, como les había comentado, ¿no? Y lo que observamos es esto, ¿no? Durante la prueba de esfuerzo. Cada 3 minutos se le toma la presión arterial, la frecuencia cardíaca, se observa y observamos cambios en el segmento ST, como podemos ver aquí, ¿no? Este es el segmento ST. En este caso vemos que el paciente ha hecho T negativas, V1, V3 y hasta V4, y también ha hecho este es otro caso de otro paciente que ha hecho ST elevado, vean, durante la prueba de esfuerzo, ¿no? Entonces los cambios que pueden hacer en la prueba de esfuerzo es T negativas, ST elevado y el más frecuente el ST no elevado, ¿no? El infradesnivel. Otros cambios son dolor torácico, ¿no? Que pueden hacer durante la prueba de esfuerzo, mareos, pueden hacer síncope, pueden hacer disnea, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones exactas de una ergometría? Prueba de esfuerzo o ergometría, ¿no? Entonces, puede ser en los pacientes asintomáticos que no tengan ningún síntoma, pero que tengan 2 o más factores de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, pueden ser hipertensos y diabéticos, o hipertensos y extabaquistas, o hipertensos y dislipidémicos, ¿no? O diabéticos y dislipidémicos, o sea, que tengan más de 2 factores. ¿Para qué? Para primero ver cuál es su capacidad funcional al ejercicio y descartar si no hacen algún cambio en el electrocardiograma. También en quienes pacientes diabéticos o pacientes con enfermedad renal, pero que pues sean mayores de 45 años y mujeres más de 55 años, ¿no? Usualmente estos pacientes son considerados de alto riesgo, ¿no? Entonces también se les hace, aunque sean asintomáticos, se hace, ¿no? Como preventivo. En pacientes con hipertensión arterial, usualmente en aquellos que no controlan bien la presión arterial, ¿para qué? Para ver el comportamiento de la presión arterial durante el ejercicio. Usualmente sube mucho más. Lo normal es que suba de pasar de 3 minutos de una etapa a la siguiente etapa, usualmente sube de 10 a 15 milímetros de mercurio la presión. Supongamos que empezó con 120, para pasar a la siguiente etapa se le toma la presión, debería de subir entre 130 a 135, ¿no?
de 10 a 15, como les digo. Pero hay pacientes que inician con 120 de presión y a la siguiente etapa ya están con 150, 160, 180. Entonces es un comportamiento muy anormal de la presión, entonces ahí merecen graduar la medicación. Entonces en esos casos también nos ayuda. Según síntomas, pacientes con angina o precordialgia, ¿no? Puede ser angina típica perdón, dolor torácico típico o dolor torácico atípico, ¿no? Cualquiera de los dos se realiza el examen de ergometría y para ver cambios, como por ejemplo puede haber infradesnivel del elemento ST, ¿no? También pacientes con disnea de origen incierto para evaluar la capacidad funcional y cambios en el electrocardiograma, ¿no? Contraindicaciones en quienes no se puede realizar la prueba de esfuerzo, en pacientes que han tenido un infarto agudo, ¿no? Usualmente máximo es hasta los 7 días que recién de eso se puede realizar la prueba de esfuerzo, ¿no? Pacientes con angina inestable de alto riesgo, también eso es agudo. Arritmias descontroladas con frecuencias cardíacas altas. Por ejemplo, si mi paciente su frecuencia cardíaca esperada era de 120 y está con 130 de frecuencia, no le puedo hacer la prueba de esfuerzo, ¿no? Tengo que controlar primero esa frecuencia cardíaca. Estenosis aórticas graves, ¿no? No se puede hacer porque van a generar síncope. Insuficiencias cardíacas sintomáticas o descontroladas. O sea, todo lo que está descompensado, no. Embolia pulmonar, miocarditis, disección de la aorta. Pacientes también que, que tienen la presión elevada, ¿no? Vienen al estudio y se les toma previamente la presión, como han visto, y tienen más de 200 la sistólica, entonces no podemos hacerle la prueba de esfuerzo, ¿no? Incluso en otros libros dicen 180, ¿no? Más de 180. Eso ya es una contraindicación relativa, ¿no? Porque podríamos darle un medicamento para bajar la presión en ese momento y pues una vez que baje la presión podríamos hacerle la prueba de esfuerzo. Por eso es relativo. O otra contraindicación relativa es estenosis de algún, ya que tenga el diagnóstico, ¿no? De una obstrucción o estenosis de alguna arteria coronaria, entonces ya no hay, si ya tiene el diagnóstico, entonces ya no hay sentido en hacerle la prueba de esfuerzo, lo que más le vamos a provocar al paciente es angina, ¿no? Contraindicación relativa a la estenosis valvulares moderadas, ¿no? De cualquier válvula, sea mitral, aórtica, tricuspidia, pulmonar, pero que sea moderado, eso es relativo, ¿no? Taquicardias o bradicardias, miocardias hipertróficas, que quiere decir que el músculo está muy grueso y que pues genera obstrucción a la salida de la sangre por el ventrículo izquierdo, también es una contraindicación relativa. También alteraciones mentales o físicas que impidan un ejercicio. Por ejemplo, pacientes psiquiátricos, ¿no? O físicas, pacientes que tengan prótesis de cadera, prótesis femoral, artrosis tal vez, o sea, una condición física que lo impida, es una contraindicación relativa, ¿no? Bloqueos de alto grado también, ¿no? Esas son indicaciones, contraindicaciones relativas, ¿no? En esos pacientes no se puede realizar. Hay otros estudios que vamos a hablar más adelante que sí se podrían realizar en estos pacientes que están contraindicados. El Holter de 24 horas es un pequeño software, una pequeña máquina, como ven aquí en la imagen, en la cual se ponen también electrodos, como ven aquí, se parecen a los electrodos que ponemos cuando tomamos un electrocardiograma, solamente que los electrodos o los caimanes metálicos de los brazos y de las piernas ya se ponen aquí, ¿no? En el pecho. ¿Ven? Entonces, este monitor se pone aquí en una bolsita y el paciente se lo lleva, ¿no? Eso se llama Holter de 24 horas. ¿Qué va a monitorizar? La frecuencia cardíaca en 24 horas, ¿no? Y va a dar una imagen de electrocardiograma de 3 canales. Entonces, ¿para quiénes se puede utilizar? Para pacientes que han tenido una angina o un infarto, pacientes con problemas del ritmo del corazón usualmente, ¿no? Pacientes que vienen que nos comentan que tienen palpitaciones, ¿no?
Pacientes que han tenido síncope tal vez, para ver si hay algún tipo de alteración del ritmo, en este caso sería bloqueo. Se puede utilizar para diagnosticar fibrilación o flutter atrial, taquicardia auricular, en pacientes con palpitaciones, como había dicho, taquicardia supraventricular, bradicardias, bloqueos. Usualmente entonces alteraciones del ritmo. Entonces, por ejemplo, aquí esta es una imagen de Holter. Cuando nosotros le retiramos el Holter a estos pacientes, entonces tenemos imágenes en el software de toda la frecuencia cardíaca y electrocardiograma de 3K. Son 3 canales, uno, 2, 3. No son 12 derivadas, solo son 3 canales en el Holter, pero que nos ayuda a diagnosticar, ¿no? Por ejemplo, veamos, este paciente está en ritmo sinusal, aquí vemos la onda P, QRS, onda P, QRS, y empezó a tener, vean, empezó a tener taquicardia ventricular, ¿no? Entonces, incluso aquí nos dice, bueno, no está en esta imagen, pero nos dice la hora, la fecha exacta, la hora exacta y cuánto tiempo duró, ¿no? En este caso de otra imagen, observamos aquí está la onda P, QRS y hay un silencio, como vean acá. Y aquí hay una onda P pequeña, luego aquí hay otra onda P pequeña y aquí otra onda P pequeña y un QRS, ¿no? La frecuencia cardíaca aquí estará más o menos en 20, ¿no? Entonces, a esto también nos referimos, ¿no? A los pacientes con bloqueos auriculoventriculares y con pausas, ¿no? También que hacen esta una bradicardia extrema, ¿no? Entonces, esto detecta el Holter, ¿no? Bloqueos de tercer grado, de segundo grado, de primer grado, taquicardias ventriculares, taquicardias atriales, fibrilación, flutter, o sea, son arritmias que no se observan usualmente en un EKG tomado al instante, ¿no? Porque puede haber pacientes que tienen palpitaciones, vienen a la emergencia, le toman un electrocardiograma y está normal el electrocardiograma. Pero es que estas alteraciones son de milisegundos, ¿no? Entonces no se pueden capturar rápidamente. Y el holter sí las puede capturar. Es para eso que utilizamos el holter de 24 horas. Luego tenemos la tomografía computarizada, usualmente angiotomografía de coronarias, que se puede realizar para pacientes con una buena creatinina, porque se usa contraste yodado, una filtrado de glomerular de más de 30. ¿Y qué va a diagnosticar? Enfermedad coronaria, cardiopatías congénitas, aneurisma, disección de la aorta o miocardiopatías. Entonces vamos a ver, nos vean aquí las arterias coronarias, ¿no? Lo que no se puede ver por ecocardiograma, porque las arterias coronarias son superficiales, ¿no? Por fuera. Entonces vean aquí, por tomografía sí se pueden observar. Coronaria derecha, coronaria izquierda, descendente anterior y la circunfleja. Entonces sí se pueden observar por tomografía y si hubiera obstrucciones también se observan las obstrucciones, ¿no? Entonces es mucho más específico. Pacientes que no pueden realizar la prueba de esfuerzo, porque la prueba de esfuerzo es para detectar isquemia, angina, ¿no? Y si hay infradesnivel del ST, entonces es más probable que haya alguna obstrucción en alguna arteria del corazón y lo mandamos nosotros para cateterismo. Pero si no pueden hacer la prueba de esfuerzo, pueden hacer una tomografía y también se observan las arterias del corazón. También observamos el cardiótico con contraste, lo blanco es con contraste, y vemos acá un flap de disección, es una disección de la aorta, ¿no? A nivel del callado aórtico. Aquí empieza a nivel del callado y pues se extiende, ¿no? Hasta el abdominal. Observamos también coartaciones de la aorta, vean aquí. La coartación es una estrechez en el callado de la aorta, ¿no? Por eso da el signo del 3, vean acá, 1, o sea, el signo de 3 en la radiografía, porque hay una estrechez en el callado aórtico, ¿no? Por eso el pulso es diferente, ¿no? En los pacientes con coartación de aorta, disminuido, y también la presión, ¿no? Hay diferencia de presión. Si tomas el brazo, la presión en el brazo izquierdo versus el derecho, hay diferencia de más de 20 milímetros de mercurio.
También en la tomografía podemos observar derrames pericárdicos, ¿no? Como ven aquí. Incluso aquí le medimos y podemos ver a qué nivel, a nivel anterior que está aquí o a nivel posterior es donde es más evidente o más mayor la cantidad de derrame pericárdico. Y por último, el cateterismo cardíaco, ¿no? Lo que tanto lo estamos hablando. El cateterismo cardíaco se hace con este arco en C, como ven aquí, y se observa en un monitor las arterias coronarias, como ven aquí. ¿No? Se introduce una guía por la arteria radial o a veces por la femoral y esa llega hasta el corazón. Se introduce contraste y en la pantalla se observan las arterias, ¿no? ¿En quiénes hacemos cateterismo cardíaco? En todos los pacientes con infarto. Infarto agudo de miocardio a cateterismo, ¿no? Vean ustedes que en la práctica clínica que estamos mandando a los pacientes a Arequipa o a Lima, porque en Tacna no tenemos el cateterismo cardíaco, ¿no? Entonces, también puede evaluar las valvulopatías, menos frecuente, cortocircuitos, pero lo que evalúa más es las arterias coronarias, ¿no? Por ejemplo, pacientes con infartos con elevación del segmento ST, sin elevación del segmento ST, angina inestable, los tres van a cateterismo. Entonces, cateterismo es lo final, ¿no?, de estos pacientes. Ahora, los pacientes con dolor torácico inespecífico que tengan una prueba de esfuerzo donde hayan hecho cambios en el electrocardiograma también van a tener cateterismo. Contraindicaciones, por ejemplo, pacientes psiquiátricos o que no puedan firmar un consentimiento informado o que tengan incompetencia mental. Contraindicaciones relativas, pacientes descompensados, ¿no? Insuficiencia cardíaca descompensada, hipertensión arterial no controlada. O sea, si se dan cuenta, todo lo que está descompensado está contraindicado en hacerle los procedimientos. Hay que compensar al paciente y recién, porque puede empeorar, ¿no? Durante el procedimiento, llegando a la muerte. Intoxicación digital, anemia grave, ¿no? Hemorragia digestiva o de algún órgano interno. Las complicaciones del cateterismo, como había dicho, muerte, ¿no? Es 1% de estas complicaciones. Accidente cerebrovascular, otro reinfarto, o si no ha tenido infarto, infarto o de miocardio, si es un paciente con angina inestable, con angina estable y que no ha tenido todavía infarto, se puede infartar durante el procedimiento, puede ocasionar o puede aparecer arritmias graves al estar estimulando el ventrículo izquierdo, ¿no? Anafilaxia, porque puede haber efecto adverso al contraste. Menores, urticaria, náuseas, vómitos, o corrección vagal, ¿no? Este es un cateterismo cardíaco, el resultado, ¿no? Vean, este es el tronco coronario izquierdo o coronaria izquierda, esta es la descendente anterior y esta es la circunfleja, ¿no? Vemos que aquí tiene una muesca, si se dan cuenta. Esa es una placa de ateroma, ¿no? La placa de ateroma genera disminución del flujo, pero aquí estamos viendo el flujo sanguíneo. Ha ocasionado disminución del flujo sanguíneo. Y entonces le han puesto un stent y miren acá cómo ha quedado, ¿no? Ahí está. Los stents son como mallas pequeñas que se expanden en las arterias y rompen la placa de ateroma. Se quedan para siempre, no se quitan esos. Y nada más. Estas son diapositivas de ejemplos de uso clínico, tanto en la radiografía, es como un resumen de todo lo que les hablé, ¿no? Tomografía, todo, ¿no? Es como un resumen que les dejo para que lo lean. Las diapositivas las voy a pasar a su compañera Kiara en un momento. Si tuvieran alguna pregunta.
Kiara, ¿no tienes preguntas? No, doctora, pero sí hay un grupo de compañeros que me estaban hablando y me dicen de que hoy día tienen rotación con un doctor y es por eso que no pudieron asistir a la clase de hoy. ¿Tienen rotación con qué? Con un doctor, con el doctor Capellino, para Mm, justificar su asistencia. pero ¿cuál sería la justificación? Es que el doctor no tuvo otro horario más para poder rotar con ellos, si no la clase se va a retrasar. Yo te envié ya las diapositivas, Kiara, Ya, doctora, está para que bien. las compartas con tus compañeros. Bueno, ya, eso tienen que justificar ya con el doctor Vargas, ¿no? Sí, Ujú, porque yo le paso la asistencia y a los que tienen que justificar ya lo justifican con él. ¿Listo? sí, sí, Yo creo doctora. que sí es justificable, sí, pues. Ujú. Listo, chicos, entonces terminamos. Las preguntas ya en el examen nada más serán entonces. Gracias, doctora. Entonces, Hasta luego. hasta luego. Claro, doctora, muchas gracias. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora.